Hola, buenas tardes en este jueves 10 de octubre de 2024. Taller 153, buscando el corazón superior, o lo que nosotros llamamos el contacto con el fondo. Saludo, estamos 10, 11. Saludo a Arnaldo Hernández Viera, que nos dice saludos fraternales a todos desde San Juan de Puerto Rico. A Juan Gómez, buenas noches, nos dice. JFLG, buenas tardes, Fernando, y amigos buscadores desde Cuenca. Salud para todos. Gris Díaz, buenas tardes, estimado profesor y amigas y amigos. Ahora sí, verlo en vivo, desde Honduras. Se acabaron las vacaciones, Gris. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores desde Valencia. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido y apreciado Fernando y amigos procoptes buscadores, listos para compartir el conocimiento de la verdad universal. Desde Guatemala. Shuga, hola, estimados Fernando y amigas y amigos procoptes, buenas tardes, noches, un saludo a todos. Miguel Ángel, tema hermosísimo, es cierto, es cierto. Hansel, buenas tardes, profesor y buscadores. Hernán Torres, buenas noches, Fernando, hola, amigos buscadores. Claudia Barba, buenas tardes a todos, excelente tema. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando y todas y todos. Juan Brisus Andrómeda, saludos a todos, queridos buscadores, y profesor Fernando desde Andalucía. Bien, pues somos ya 16 y empezamos ya porque son las 8. Efectivamente, el tema es muy bonito. Creo que lo voy a dar completo, pero me ha quedado alguna cosa que no he podido meter en el guión. Vamos a hablar primero de las condiciones previas, porque aquí no se dan los talleres para que al día siguiente se empiecen, sino que se dan los talleres para que los empiecen los que tienen las condiciones para empezarlos. Y claro, ya dijimos que había 3 niveles, 3 escalones, los cimientos, la mejora intermedia y luego las capacidades superiores. Entonces, este es el primer tema que damos sobre las capacidades superiores en bastante tiempo. Y por eso hay condiciones previas. De forma que no hay que hacerse ilusiones, sino aguardar al momento oportuno. Tened en cuenta que esto es una carrera no de correr, sino una carrera de estudiar y aprobar las asignaturas de la carrera. Y la carrera se divide en tres etapas, y hay que hacer las 3 etapas y aprobar las 3 etapas. Cuando esto era una web escrita, se decía que había también 3 lecciones, 3 grandes temas, y había que aprobar las asignaturas, cada asignatura de los 3 temas. Bien, pues las condiciones que hemos visto ya para este inicio del corazón superior son saber parar el monólogo interior, que es la primera condición y la más sencilla. Por eso se puede hacer la última, porque esa se acabará con ella pronto. Después viene una que es más difícil, que es implantarse la coraza mental, las emocionales, y implantarse el corazón inferior, no, simplemente para el corazón superior, y experimentar las colinas de la perfección, que es el más quizás laborioso, porque no depende tanto de la voluntad de conseguir eso. Las colinas de la perfección tienen que llegar, y llegarán cuando seamos suficientemente plenos. Hemos de tener talleres dedicados exclusivamente a eso. De forma que estas son las 3 condiciones para que merezca la pena y sea conveniente intentar implantarse el corazón superior. Pero también será bueno el saber cómo se hace, porque algunos ya estáis pues en los prolegómenos o metidos de lleno en el tema. Bien, esto que digo de las condiciones,
parece que es como que yo freno. No empecéis, no empecéis. Primero esto otro. Sois libres, evidentemente. Y sois libres de no hacer caso y de empezar o de intentar. Pero no os lo recomiendo porque intentar acceder a la capacidad superior más complicada, más exigente, pues no es algo que se deba hacer al principio. Y con 2 años y medio, pues estamos todavía al principio de la carrera. Ninguna carrera de las terrenas, de las largas, tiene 2 años y medio. Las cortitas sí, pero las largas tienen pues hasta 5 o 6 años y por tanto pues sería prematuro. ¿Qué puede ocurrir? Pues que no funcione, que alguien sin estar preparado, si un buscador por prisa, por ganas de intentarlo, empieza sin haber puesto bien los cimientos y sin haber hecho las cosas de la segunda escala, del segundo nivel, pues no le funcione. Y pasen los meses, pasen años y no consiga poner en marcha el corazón superior. Y entonces, ¿qué hacer? Porque entra en un terreno que no está explorado. El terreno explorado es que se hagan los cimientos y luego se hagan otras cosas y después, por último, se acceda o se intenta acceder a las capacidades superiores. Pues le puede ocurrir que se desanime, que se encuentre perdido o perdida. El diagnóstico, sin duda, es que le falta plenitud. Le falta haber pulido el terreno lo suficiente, porque ya hemos dicho repetidamente que el corazón superior es muy exigente, porque equivale a sentir como la divinidad. Y claro, para sentir como la divinidad hay que parecerse demasiado a la divinidad. Y eso no se consigue con 2 o 3 años de poner los cimientos. De manera que mi recomendación con toda fuerza es que sepáis cómo se hace, sepáis lo que hay puesto, pero esperéis a que os llegue el momento. Porque para atacar con éxito el corazón superior, tenéis que ser brillantes. Eso antes de empezar los trabajos del corazón superior. Tenéis que pulir muchísimo. El corazón superior es la capacidad superior más exigente, que exige más perfección. Y el que vaya a intentar ya acceder e implantarse el corazón superior como corazón por defecto, o sea, para estar siempre con él conectado, tiene que comportarse en plenitud en todo. Y eso él lo tiene que notar. Lo debéis notar con un superávit de alegría, de satisfacción, de contento, de felicidad, en una palabra. Y para captar en los tiempos, el tiempo que se tarda en conseguir ese estado de superávit, de exceso, de que te salga por todos los poros, fijaos en los compañeros de los talleres que muestran haberlo logrado. Y fijaros, quizás, en el tiempo que les ha costado. Yo no puedo hablar de cuánto tiempo cuesta, porque los contactos me perseguían y yo me escapaba de ellos. Y así estuve pues como 15 años. De forma que no puedo dar fechas. Pero sé que en algunos casos, en la antigüedad, les costaba 10 o 20 años de estar en una escuela de conocimiento para cuando conseguían el floruit, que se llamaba entonces, el florecer. Floreció. Pues aquí lo decimos eso, la meseta. Tener las capacidades superiores instaladas. Claro que entonces,
pues estaban con menos encarnaciones y por tanto pues no tenían todas las posibilidades que tenéis vosotros ahora, que tenemos todos porque hemos ya tenido pues más ocasiones de mejora. De forma que vamos a hablar hoy del método directo, no de los portales. De los portales ya hemos hablado. Vamos a hablar del método directo, porque el método directo os lo voy a recomendar porque os hace más libres de toda servidumbre. Los portales implican cierta servidumbre. Si tenéis la naturaleza como portal, pues previsiblemente hará falta buen tiempo para que la naturaleza luzca. Si tenéis la lectura como portal, debéis conseguir textos que estén inspirados en un fondo, que estén escritos con el fondo. Y eso, pues, no proliferan. Y si es la música, pues tenéis que encontrar una melodía que esté escrita con el fondo y que a vosotros os diga algo, os haga resonar. Y eso también, pues, tampoco prolifera. De forma que hay una servidumbre, se depende de algo, mientras que con el contacto del método directo te basta con estar en una habitación en tu casa solo. Si estás en la casa solo, mejor, porque así nadie te va a interrumpir. Pero es mucho más libre el buscador con el método directo. No depende de nada. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que te imaginas, te visualices siendo un niño o una niña de 5 años, que está en verano, con buen tiempo, en la playa, y que vas a entrar, te separas de la familia, de los amigos, te quedas solo y vas a entrar en tu cueva interior. Vas a hablar con tu esencia. Y para ello tienes que despojarte de todo lo que no eres tú. Y tú no eres tu cuerpo, que ha surgido en esta ocasión, pero tú existías antes, ni eres tu personalidad, que te has ido forjando a lo largo de esta vida, ni eres tus pensamientos, que vienen y van, ni tus sentimientos, lo mismo, ni eres siquiera tu formación, tus títulos, tu oficio, lo que has aprendido en esta vida, ni eres tu calidad de padre o de madre que ha formado un hogar. Tú no eres el hogar, ni eres los hijos. Eres algo simple, inmaterial, sutil. Eres tu esencia. Eso que vino, eso que bajó, y eso que está dentro con mayor o menor crecimiento. Algo que ya en ti no es semilla, porque ya ha crecido. Aún no habrá dado frutos, pero ya tiene su tallo y sus hojas y su raíz. Y esa esencia tuya, amigo buscador, amiga buscadora, es única en el cosmos. No hay otra persona como tú, porque has tenido pues 5, 6, 7 vidas para irla formando, y en esas vidas han ocurrido muchas cosas y te han conformado de una forma determinada. Y eso es lo que va buscando tu esencia. Quieres hablar con ella, quieres conocerla, tratarla. Pídele que te salga al encuentro, que te deje sentirla, que se comunique contigo. Dile en un lenguaje mudo, con el pensamiento, con el corazón, que quieres identificarte con ella en todo, sentir como ella, actuar como ella, comunicarte con ella, darle importancia en tu vida, que se manifieste, que tenga más peso y protagonismo. Y dile todo lo que se te ocurra, en plan de cercanía, de cariño, de respeto y de incluso de unción. Que tu conversación
que lo que implores sea una oración que se salga de dentro. Tienes que ser absolutamente sincero con ella. Estate un rato con estos sentimientos. El tiempo que puedas sentirlo con toda fuerza, con toda tu alma, como nunca has deseado algo. Dile que quizás hay cosas que no haces bien, que te diga lo que no haces bien, que te diga lo que te falta, lo que tienes que hacer todavía, que es tu primera vez y que por eso puedes no acertar, que te guíe. Considérala algo vivo, tuyo, propio, algo que debes aprender a manejar, a funcionar con ello también, con tu esencia. Yo le pongo el ejemplo de aprender a tocar un instrumento con partitura, el que sea, el violín, el piano, el saxofón, pero no de oído, no a la buena de Dios, sino con partitura, con seriedad, con profesionalidad, como si fueras a entrar en el futuro en una orquesta. Bueno, pues el que haya hecho esto, el que haya intentado tocar un instrumento con partitura, recordará que el cuerpo no obedece, que tú ya sabes qué nota tienes que tocar y con qué dedo, pero el cuerpo parece como si fuera de otro. No obedece, no hace lo que tú quieres hacer. Y hay que insistir. Hay que insistir mucho, todos los días, varias horas seguidas. Y así irá mejor. Cada día se va mejorando algo, cada día o cada mes. No hay que rendirse. Cada vez las piezas salen mejor. Date tiempo para el contacto con el corazón superior. Date todo el tiempo que puedas. Confía en ti. Con el grado de plenitud que consigue un buscador, al final lo acaba consiguiendo. En todos los casos. Confía en todo lo positivo que tienes, que has alcanzado. Date cuenta de que lo tienes. Y que el intentar conectar con el corazón superior te sirva para mejorar todavía el día a día, para cumplir las reglas con exquisita perfección y los círculos con exquisita perfección. Tienes que tener una autoestima por las nubes. Disfruta con lo que has logrado. Sé consciente de lo que has logrado y da gracias porque has tenido la ocasión y has aprovechado la ocasión a la divinidad. Haz servicio si tienes oportunidad. En un cursillo al que fui, dijeron que el dar servicio a una persona, a un familiar, eso pues puede estar al alcance. Pero si das servicio a varias personas en distintos ambientes, en distintos círculos, eso es un privilegio. Y te lo has ganado. Si tienes ocasión, da servicio, ayuda, aporta lo que puedas, sin ser esclavo también. Aporta lo que puedas, lo que quieras. Pero ten en cuenta que implantarse el corazón superior equivale a sentir lo mismo que la divinidad. Y para eso hay que ser bastante próximo a ella. Y por tanto, tienes que aumentar la perfección que hay en ti.
tienes que eliminar todo lo negativo, no ser nada negativo en tu comportamiento. Y para eso, elige los días buenos para esta tarea. No los días que tengas problemas, que te duele algo, que te hayan dado un disgusto. Esos días, dedícalos a otras cosas. Pero para intentar conectar con el corazón superior, reserva los días mejores, cuando estás con tu mejor yo. Conectar con el corazón superior cuesta al principio. Cuesta encontrar la posición adecuada. Yo le suelo llamar la postura anímica. La posición de unión con esa esencia. Cuesta mucho al principio, te va a costar muchas semanas y muchos meses, pero sale siempre si el buscador persevera. Y entonces, cuando ocurren las primeras veces, uno se da cuenta de qué es lo que hace y lo repite. Y cada vez la frecuencia a que ocurre es mayor, hasta que llegue un momento en que se consiga a voluntad. Y entonces querrás tener el contacto con el fondo todos los días. Y estarás muy cerca de la meseta. De forma que el futuro es positivo. No te puedes ni imaginar lo positivo que es. No te imagines. Ya llegará. Pero cuando estés preparado y cuando hayas cumplido las 3 condiciones previas que hemos dicho al principio. Pero que sepas que esto está puesto por la divinidad para todos los humanos que se propongan estas cosas. Y esto son ya las 8:20 y saludo a... ¿Dónde me he quedado? Sí. A Claudia Barba, buenas tardes a todos, excelente tema. Paco Navas, buenas tardes, noches. Fernando y a todas y todos. Y Andrisus Andrómeda, saludos a todos, queridos buscadores, y profesor Fernando desde Andalucía. Carmen Martín, buenas tardes a todos. Enrique Jiménez, hola Fernando, buenas tardes. Elena Álvarez, buenas noches a todos. Hoy no lo voy a poder escuchar en directo, lo oiré más tarde. Siempre le pasa eso a alguno o a alguna. Miguel Ángel Medrano, sin saberlo, desde hace varios meses he estado desarrollando esa práctica de sentirme niño. He viajado a lo divino y he estado en plenitud, estados de felicidad y paz infinita. Ahora, y sigue luego, sé que no es necesario el portal de la música para tener contacto con el fondo. Me sucede siempre cuando comparto mi tiempo con niños de 5 a 6 años de edad. Sí. Una de las cosas que recomendaré a las personas que tengan que poner en marcha, incrementar el trabajo con el corazón inferior, los mentales puros, los mentales 100%, o poquito corazón inferior, que traten con niños. Un buscador que tiene un buen interior, que ha pulido muchos comportamientos, que tiene circuitos neuronales limpios, claros y profundos, en contacto con los niños, eso, especialmente de 5 a 6 años, tiene que experimentar y captar perfectamente la limpieza, la inocencia, la ternura, la confianza que emana de los niños a esas edades, cuando casi no saben mentir o son tan diáfanos que lo dicen todo. Basta preguntarles una cosa para que te respondan, con ingenuidad y con espontaneidad. Y entonces el buscador que tiene valores y que sabe apreciar la belleza de estas cosas, pues le puede, entra en contacto, como si dijéramos, con
la parte limpia del fondo de ese niño y resuena. El contacto con el fondo son resonancias, son una música que se oye a lo lejos y que pone en marcha la música interna. Por eso, a veces suelo nombrar la palabra resonancias. Hay que esperar a que dentro resuene algo que conecte con lo que hay afuera. Y lo que hay afuera puede ser música, puede ser naturaleza, puede ser pensamientos preciosos, o pueden ser la ingenuidad y el candor de unos niños. Esos son portales. Esos son los portales. Y se diferencia del contacto directo con el fondo en que el contacto va como en picado, buscando la esencia, buscando la raíz. Por eso yo lo recomiendo primero, porque es una forma limpia y autónoma, libre, de contactar con el corazón superior. Evidentemente, muy bien, Miguel Ángel. Es muy bonito eso que dices. Espidara nos dice buenas tardes. Luis Colindres, buenos días, profesor y buscadores desde Concord, California. Pues ya nos dirás, Luis, si estás en el norte, en el centro o en el sur de California. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Aunque en ningún sitio se pueda estar seguro, pero hay lugares más seguros que otros. Tened en cuenta que el contacto con el fondo es lo más difícil que hay. También es lo más bonito, lo más hermoso, lo más gratificante, lo más extraordinario. Pero debéis esperar a que sea el momento oportuno de cada uno. Porque sería pues muy inconsciente el querer conseguirlo por las buenas cuando aún no se dominan bien las reglas con perfección ni los círculos con perfección. Los cimientos hay que ponerlos con perfección. Todo en esta carrera hay que hacerlo con perfección y por eso los asistentes pues somos poquitos. Por eso los buscadores somos poquitos, porque es una carrera muy exigente y hay mucha gente que no está por la labor, que vive su vida con tranquilidad, más o menos mal, pero despreocupadamente, superficialmente, y no se mete en profundidades. Y ya sabéis que hay que tener una condición imprescindible, es que hay que ser buena persona. Hay que ser muy buena persona. Y además no tienes que conformarte con cualquier camino. No te tiene que servir un camino incompleto. Tienes que buscar un camino más exigente, más perfecto. Y eso pues también es, digamos, condición que cumple muy poca gente. De forma que, precisamente porque es muy exigente, los que estamos en ella tenemos que ser también muy exigentes con nosotros mismos. Dice Gris Díaz, esta carrera es para estudiarnos y conocernos a nosotros mismos. A veces te asustas de conocerte, pero al reconocer y tener la convicción profunda de mejorar, te conforta mucho y alcanzas felicidad. Claro. Lo difícil de la carrera, esta, de la evolución con mayúsculas, es que no es cuestión de aprender cosas, sino es cuestión de transformarte tú en función de las cosas que aprendes y llegar a ser como dicen los experimentados, los maestros,
ascendidos que hay que ser y cambiar poco a poco. Y es tal el grado de afino que necesitamos que esos cambios pues cuestan tiempo, porque partimos de una situación que era hace años, hace 20 años, pues muy deficitaria, porque no se enseñan estas cosas. Deciros que en estos días de esta semana he encontrado un lugar muy lejano donde juraría que enseñan estas cosas, pero está casi en el otro extremo del mundo, del globo, del planeta. O sea que se enseña, se ha enseñado siempre, pero aquí y allá. Y siempre en Oriente las enseñanzas son más limpias, más amplias y están más extendidas que en Occidente. En Occidente nos hemos dedicado a otras cosas y hemos fallado en conjunto como civilización, hemos fallado en lo inmaterial y nos hemos dedicado a lo material. Y estamos muy bien en lo material, pero muy flojos en lo inmaterial. Y sí, tienes que conocerte y al reconocerte te das cuenta de lo que te falta y te empeñas en mejorar eso que no tienes. Y efectivamente vas mejorándolo y te vas sintiendo mejor, más pleno y más feliz. Un camino tiene que dar la felicidad a los que lo siguen. Si no, no es un camino completo, no es un camino verdadero, no es un camino auténtico. Un camino no puede propagar el sacrificio. No, no. Ya veis que no, que aquí no hablamos de ningún momento de sacrificio, de que hay que sacrificarse. No, 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 no. Hay que parecerse a la divinidad. Y eso no es, enseguida voy, y eso no es sacrificarse, de ninguna manera. Parecerse a alguien estupendo, bueno, podrás no ser tú estupendo, pero tienes el modelo, sigue el modelo, procura parecerte al modelo, y el modelo es la divinidad, la plenitud de la divinidad. El plan que ella tiene para nosotros, desarrollar la esencia y que tome las riendas de nuestra existencia. Y eso no puede ser sacrificio. Ser feliz no puede ser sacrificio. Entonces, ahora, es una carrera que es para muchos años, para 10, 12, 8, pero pensando en esa escala, pensando en esa escala. Acostumbrémonos a pensar con perspectiva de que la carrera nos puede costar 10 años. Que no nos asuste, que no nos sorprenda, que no nos extrañe. Va a ser cada vez mejor. Luego, por tanto, no importa cuánto dure, porque es para hacerla en toda la vida. Dice Miguel Ángel, a ver, sí, es cierto que hay que tratar de ser perfecto. Ahora, hasta tender la cama, cuando me toca hacerlo, lo hago con la mejor manera que pueda. ¿Sí? Eso es, disfruta del presente y hazlo con plenitud. Hasta conducir el coche para ir a buscar a los niños. Es para hacerlo perfectamente, sin saltarse un semáforo, sin saltarse una velocidad, cumpliendo estrictamente las cosas. Y cualquier comportamiento en la calle, en el bar, en la cafetería, en el supermercado, que sea pues, de servicio, de atención a los demás. Esa es la postura
para poder llegar al contacto con el fondo. Hacerlo lo mejor manera que pueda. Y hay que tratar de ser perfecto. Esto no es algo que se dice porque queda bien. No, no, no. Tiene que ser vivencia continua de la persona que busca el contacto con las capacidades superiores. Máxime si es el corazón superior. Con la mente superior aún se podría ser un poquito menos tremendo en la exigencia, pero con el corazón superior no. Y hoy estamos hablando del corazón superior. Dice Gris Díaz, ¿cuál es la diferencia entre colinas de la perfección y el contacto con el fondo? Sí. Bueno, pues situándonos, las colinas de la perfección están en el 60% de la rampa. El contacto con el fondo está en el 90%. Esa puede ser la respuesta teórica. En tiempo, pues las colinas de la perfección vienen antes. No me atrevo a decir que todo buscador va a tener colinas de la perfección. Juraría que sí, porque cuando yo estaba por ahí haciendo eso, no se habían inventado. Y entonces, pues yo no sabía. No he sabido hasta tratar con vosotros, porque ha sido suficiente tiempo, suficientes talleres y suficientes buscadores como para que algunos hayan experimentado eso. Y lo hemos bautizado en estos talleres. Pero yo sí conozco perfectamente las colinas de la devoción de un camino incompleto. Y por lo que me contáis, es lo mismo. Entonces, la diferencia es, ambas cosas están puestas por la divinidad. Son parte de su plan. Son etapas que sigue el buscador cuando va ascendiendo por la rampa. El porcentaje de ascenso de la rampa es el porcentaje de felicidad que tiene el buscador en su año de vida último de los que ha pasado. Es decir, contar el año último que habéis vivido y establecer qué porcentaje de días felices plenamente habéis tenido. Y eso os debe dar una idea de a qué altura de la rampa estáis. Cuando empezasteis la rampa, tendríais un porcentaje, sin cumplir ninguna regla, cuando empezasteis a querer venir aquí, o estar aquí, o seguir esto, del 10%, por ejemplo. Arriba es el 100%. Entonces, dividir la rampa en 9 segmentos y el porcentaje de tiempo que habéis sido felices en este último año vivido os debe decir dónde estáis, a qué altura estáis de la rampa. El primer tercio de la rampa sería cumplir los cimientos, cumplir perfectamente los cimientos. Y cuando digo perfectamente es que te salgan solos, que no te cueste nada, que ya sean pura inercia, que vayáis siempre por las autopistas que habéis creado con las reglas y los círculos. Eso sería el 33% de la rampa. Lo siguiente es la segunda etapa que vamos a ver, que incluye estas cosas que hemos dicho, de la coraza mental, de funcionar con el corazón, o sea, de ser combo, todos, el buscador que sea combo, de parar el monólogo interior y algunas cosillas más que diremos, que es la preparación para ya no tener ningún fallo como persona humana, como persona evolucionada. No tener ningún fallo, ninguna asignatura pendiente. Porque las asignaturas pendientes son, suspensos que todavía tenemos. Como se decía antes, calabazas. Nos han dado calabazas en todas las ocasiones que hemos tenido de vivir. Hemos sacado calabazas en ese determinado tema. Bueno, pues aprobar ese tema, sacar sobresaliente en ese tema, dejarlo definitivamente zanjado. Y entonces ya estamos en disposición de atacar las capacidades superiores. La mente superior, los mentales,
el corazón superior, las emocionales, y cuando se consiga esto, entonces cambiar e ir al otro. Y a los mentales les va a costar conseguir el corazón superior. Para eso tiene que haberse puesto en marcha el corazón inferior y tenerlo bien ágil y bien esponjoso. Y a las emocionales les va a costar trabajar con la mente inferior y no dejar que los niveles 2 les hagan la vida imposible, les amarguen la existencia, porque sepan perfectamente poner vallas y tomarse las cosas como hay que tomárselas. Eso es del 30 al 60%. Y en ese nivel, en esa etapa, cuando ya se hacen muy bien las reglas y los círculos, cuando ya se tiene un notable nivel de perfección, entonces se darán las colinas de la perfección, que son gratificaciones, compensaciones emocionales, que me pega que los que siguieron este camino antes de estos talleres lo llamaban contactillos, entre comillas, porque se parecen a la descripción que se hace de los contactos, pero tienen menos duración, menos intensidad. Yo creo que posiblemente serán lo mismo los contactillos que han tenido algunos que las colinas de la perfección que ahora se les llama así, les he llamado yo así. Entonces, espero que el contacto con el fondo es impresionante. Yo, ya sabéis que no quiero definirlo, ni describirlo, ni decir qué pasa. Quiero que eso me lo digáis vosotros. Y a la pregunta si podrían confundirse, no. Pero claro, no se confunden cuando se han experimentado los dos. Si solo has experimentado uno, que lo más normal es que se experimente las colinas de la devoción, pues puedes muy bien pensar que esos son un contacto con el fondo, porque jamás has tenido una cosa igual. Pero son colinas de la perfección, como se sentían las colinas de la devoción siguiendo un camino incompleto. Porque en ese camino tú hacías lo máximo que se podía hacer. Y por tanto, pues tenías un premio establecido por arriba. Pero luego ya eso, tú habías mejorado hasta tal nivel que ya el camino se te quedaba corto. Y tenías que darte cuenta de eso. Y eso era la noche oscura del alma. Bueno, pues no se pueden confundir si has experimentado las dos cosas. La diferencia es abismal. Pero como estamos subiendo, como estáis subiendo, pues la respuesta gris es difícil a tu pregunta porque depende de qué hayas experimentado. Si has experimentado las dos cosas, debes notar la diferencia claramente. Pero yo, insisto, no quiero describir lo que es lo superior. Quiero que esa descripción me la dé el buscador. ¿Podrían confundirse? Experimentando las dos cosas de ninguna manera. Si solamente has experimentado la primera, las colinas de la perfección, puedes pensar que eso es contacto con el fondo, porque has oído hablar del contacto y son beneficios puestos por la misma entidad, la divinidad, para los mismos sujetos, los buscadores, y pueden confundirse. Entonces la respuesta es que sí, pero si no se han experimentado los dos. Espero que esté la respuesta clara, si no, insiste. Gris. Spiderman dice, esta semana tuve 2 o 3 contactillos, por así decirlo. Uno con mi hijo, otro con un niño, y hoy con una música en la radio. Tuve que reprimir este último, ya que había otras personas y me dio vergüenza. Bueno, pues Spiderman, has descrito exactamente lo que yo experimentaba cuando tenía 25 años. Tuve que reprimir lo último porque me daba vergüenza. Pues eso es a lo que me he referido cuando he dicho que
me perseguían los contactos, pero yo me escapaba. Porque venían cuando querían y no cuando quería yo. Y había más personas y a mí también me daba vergüenza. De forma que pasa lo mismo a todo ser humano que esté en el mismo sitio. Porque somos todos más o menos iguales, tenemos las mismas capacidades inferiores y superiores y reaccionamos de forma parecida. Y por eso el comunicarnos viene bien porque se puede aprender unos de otros. Y el comunicar una cosa positiva es una obligación. Para una persona evolucionada es una obligación. No puede callársela y quedársela para él solo. Lo vais a ver. Dice Luz Colindres, California Norte, el mejor sitio. La ciudad de Concord, de California, está situada al este de la ciudad de San Francisco. Cielos. Me he equivocado. California con Florida. He leído California, pero en la mente se me ha juntado, me he confundido con Florida, Luis. No es igual. Al decirme que es San Francisco, entonces cuando ya me he aterrizado. No. Yo creí que estabas hablando de que tú estabas en Florida. Y por eso te he dicho en qué parte, en el norte, en el centro o en el sur. Porque el Milton, me parece que va por el centro y va arrasando. He visto vídeos de cómo está la cosa y hay, creo que son 200 kilómetros por hora el viento. Y un viento de 100 kilómetros por hora, que yo lo he experimentado en una ocasión, provoca desastres y a nosotros nos quemó media fábrica. Entonces, un viento de 200 kilómetros por hora no lo quiero ni pensar. No, Luis, retiro la pregunta porque estaba confundiendo la península de California con la península de Florida. Y son distintas completamente. No tenéis ningún problema en California. Tenéis otros problemas, pero de vientos no. Dice Gris, me alegro de que estéis en California. Pregunto, dice Gris, ¿por qué he sentido esas características que indicasteis al inicio cuando he estado en yoga en la postura del Balasana, postura del niño? Pero no sé identificar si es colina o contacto. Adjudica a la colina, Gris, adjudica a la colina. Yo no sé, bueno, sí sé cosas, pero no puedo adivinar con estos datos. De todas maneras, no importa. No tengáis ningún ansia, tipo angustia, interés fuerte por saber, por identificar qué es esto o lo otro. Se hará la luz cuando, más adelante, cuando hayáis experimentado las dos cosas, vais a ver perfectamente distinguir la una de la otra. Y los buscadores van camino todos de experimentar las dos cosas. Es decir, siguiendo un camino completo, este u otros, que también los hay, no puede una buena persona, que esté trabajando con su mejor intención y con su máximo esfuerzo, en días, no de continuo, no puede dejar de conseguir las capacidades superiores y subir por la rampa hasta arriba del todo. Es decir, está dentro del alcance humano, no hay que ser un superhéroe o una heroína para conseguir implantarse las capacidades superiores. Y por tanto, conoceréis lo que es el contacto y previsiblemente pienso que todos o casi todos conoceréis las colinas y vais a poder distinguir con toda claridad. O sea que no puedo decirte con seguridad porque yo no he hecho yoga, pero adjudica a las colinas, Gris, adjudica a las colinas. Es grato, es muy beneficioso, es
una meta volante puesta por la divinidad para el que llega a esa altura de la montaña, y bueno, pues se vive con mucha alegría, agradecimiento y unción de unión con la divinidad. Pero no llega al contacto con el fondo. El contacto con el fondo es otra cosa. Dice Juan Gómez, yo no tengo prisa, tengo bastante con intentar controlar el corazón inferior. A mí me pasa recurrentemente lo de que se me salen las lagrimillas en cualquier lugar sin motivo aparentemente y en las situaciones más comprometidas. Yo lo achaco a la edad. Ya me debe fallar la testosterona. Bueno, debe ser, Juan, debe ser tú muy emocional. Debe ser muy emocional. Buena persona y muy emocional. Y entonces, efectivamente, saltan las lagrimillas. Y intentas controlar. Yo no estoy seguro de si lo que te hace... Hay contactos y colinas húmedas y suaves y secas. Húmedas y secas. Y a los que son emocionales les sale lo húmedo. Espero que se entienda. Y dice Paco Navas, yo, que tengo la gran suerte de estar al servicio de mis padres, con 92 y 91 años, creo haber tenido ayer mismo un contacto con el fondo cuando mi madre establecía un diálogo con una presentadora de televisión, la cual le resultaba conocida. Un brillo en su semblante la iluminaba. Amplia era su sonrisa, su mirada plena de amor. Se vislumbraba una alegría y gozo indescriptible. Esa sensación de plenitud a mí me alcanzó. Ya. Sí. Eso es la resonancia, Paco. Eso es lo que llamo resonancia. Tú ves a una persona que está experimentando unas cosas y si tú tienes la base, que es tu nivel de evolución, suficientemente bien puesta como para vibrar y experimentar lo mismo que experimenta la otra persona, entonces eso es la resonancia. Y entonces pasa eso. Pasa eso. Tenemos que desentrañar bien todas las cosas. Y un taller da un tiempo limitado para hablar de un cierto tema. El próximo día seguiremos con más temas y ya veré por dónde tira el tema del próximo día. Hasta entonces, amigos.